Le he puesto por título Padres en la cancha, ¿ok? A la enseñanza de hoy. De nuevo va dirigida a los padres, pero creo que vamos a aprender muchas cosas, sobre todo del corazón de Dios, ¿ok? Del diseño de Dios. Lo he dicho muchas veces, el diseño de Dios es bueno, es perfecto, solo que se ha distorsionado muchas veces, ¿verdad? Hemos aprendido mal algunas cosas y no pasa nada. De nuevo, en Dios hay restauración, en Dios está la oportunidad de aprender de nuevo las cosas, ¿sí? De hecho, cuando nos convertimos, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos la oportunidad de aprender bien, ¿verdad? De poder ver el diseño de Dios de la manera correcta. Y voy a usar algunas, las mujeres a lo mejor no me entiendan del todo, ¿verdad? Pero voy a usar algunas analogías del fútbol, ya que estamos en mundial, tenemos la iglesia decorada de mundial. Si usted no entiende mucho, mujer, le preguntan luego a algún varón, ¿ok? Pero no pasa nada. Voy a usar analogías muy, muy sencillas, ¿verdad? Y quiero comenzar con esto. Miren, esto aplica para todos los hijos de Dios. Dios no está esperando ni está buscando en nosotros perfección, ni como madres, ni como padres. O sea, es una mentalidad que tenemos de que tenemos que hacer todo perfecto para que Dios esté bien con nosotros. Si fuera así, no haría falta el sacrificio de Cristo. Cristo vino porque era imposible que nosotros hiciéramos las cosas de manera perfecta delante de Dios. Por eso es que Cristo aparece en la historia y por eso es que Cristo nos redime y se coloca en nuestro lugar delante de Dios, porque era imposible, ¿verdad? Y yo escribí por aquí, Dios no está buscando padres perfectos, pero Dios sí anhela padres presentes. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Hay cosas que no vamos a hacer bien, hay cosas que todavía no hemos aprendido bien. Yo me acuerdo, estaba Isaac pequeño y no estaba Mateo todavía, y recuerdo que en una conversación con el pastor Edwin, yo le decía, mi mayor temor es afectar la vida de mi hijo, hacer algo incorrecto, ¿no? Y entonces me acuerdo sus palabras fueron de ánimo, aunque no parecía, porque decía, te garantizo que vas a decepcionar a tu hijo. Hijo, estamos diseñados para en algún momento de nuestra vida, no una vez, varias veces decepcionar a nuestros hijos. Vas a tomar decisiones que a ellos no les van a gustar. Vas a hacer cosas en las que te vas a equivocar. Y está bien, me dice. Lo que Dios espera es que tú estés ahí con ellos, aprendas a reconocer tus errores. Porque si tú eres el padre perfecto que tus hijos necesitan, nunca van a necesitar de Dios. Y yo, ok. Entonces, no es para relajarme, ¿verdad? Yo sigo intentando ser el mejor padre posible, pero entendí que Dios no está esperando que yo sea un padre perfecto, pero sí que esté presente en la mayoría de las cosas con mis hijos. Por eso puse por título Padres en la cancha, porque a veces entendemos la paternidad como si nosotros somos los directores técnicos, ¿verdad? Y nuestros hijos están jugando y les vamos diciendo, no, por aquí no, pégate más a la derecha, alíñate. Y la realidad de la paternidad es que nosotros debemos estar en la cancha con nuestros hijos. Esa es la realidad, somos nosotros los que modelamos. Somos nosotros los que inspiramos, somos nosotros los que animamos desde adentro, los que los ayudamos a levantarse cuando se caen, los que estamos ahí dándoles visión, dándoles propósito, transmitiéndoles lo que Dios pone en nuestro corazón. Y quiero compartir, antes de entrar en los puntos de hoy, un texto que hace unas 3 semanas estuve mirando, es Isaías 30:21. Que dice esto muy hermoso, dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. En el contexto, Judá, estaba el reino asirio conquistando todo, y Judá quiso hacer una alianza con Egipto. De hecho mandó
a Egipto para hacer una alianza entre ellos para poder combatir el reino asirio que estaba conquistando todas las naciones. En Isaías 30 en general empieza Dios reprendiendo a Israel por esto, diciendo, porque buscaste ayuda en Egipto y no entendiste que la ayuda que necesitas viene de mí, ¿verdad? Que en reposo y en descanso va a ser tu fortaleza, va a ser tu victoria. Pero luego, obviamente se habían equivocado, obviamente habían tomado una mala decisión. Pero en este texto Dios está hablando en futuro. Dios está hablando de algo que iba a pasar en la vida del pueblo de Dios. Y era, Dios no les promete a ellos que la guía de Dios sobre sus vidas iba a impedir que se equivocaran. Lo que sí les está diciendo es, ya sea que te desvíes a la derecha o te desvíes a la izquierda, quiero que sepas que va a estar mi voz para decirte cuál es el camino correcto. Israel lo estaba viendo en ese momento y me parece, hace unas 3 semanas atrás estaba orando, vi este texto y era como Dios también animando mi corazón, como hay veces que nos equivocamos como padres, como madres, como hijos, de todas maneras, que nos desviamos, pero tenemos algo que el pueblo de Israel no tenía, tenemos al Espíritu Santo, esa voz que nos puede decir, hey, este es el camino correcto, endereza tus pasos, no pasa nada. Dios nos promete guiar nuestros pasos, darnos sabiduría, darnos entendimiento cuando no sepamos qué hacer, para los padres y para todos. Cuando no sepamos qué hacer, Dios nos promete ayudarnos a corregir nuestro rumbo cuando nos desviemos y que va a estar su voz, su presencia. Esto es una realidad más que nunca hoy que en el pueblo de Israel, por medio de la presencia de Dios que está con nosotros en todo tiempo. Entonces quiero compartir algunas cosas contigo, papá, y con la iglesia que creo que van a ser importantes que entendamos. En primer lugar, lo puse, estamos llamados a entender el diseño, ¿verdad?, de nuestro director técnico. Porque si tenemos un director técnico, no somos nosotros. Es Dios el que diseñó todas las cosas. Él diseñó, Él es el inventor del juego, de la cancha, del campo, de todas las estrategias. Pero miren, yo he entendido que en la vida es como un juego, pero serio. Porque mire, Satanás tiene una estrategia para vencerte. Satanás tiene una estrategia de juego para atentar contra tu familia, contra tu corazón, para distorsionar la imagen que tienes de Dios, para que en tu corazón aparezca la incredulidad. Él tiene toda una estrategia, pero Dios también tiene una y por eso necesitamos tanto la palabra, por eso necesitamos tanto la vida de la Biblia en nosotros para que podamos entender. Miren, para que podamos entender nuestro llamado y nuestro rol como padres y como sacerdotes de nuestra casa, es importante conocer el diseño de Dios. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Okay. Y lamentablemente la realidad es que muchos de nosotros no recibimos quizás un buen modelo. Algunos sí, pero nunca fue un modelo perfecto. Siempre hay cosas que no vamos a ver bien y por eso la fuente de esto es Dios, ¿verdad? Esto era algo que a mí me causaba demasiada, no sé cuál es la palabra, ansiedad cuando iba a tener mi primer hijo, porque yo dije, yo no tuve un buen papá, no tuve un papá presente, no sé qué voy a hacer con ellos. O sea, es que no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo hacer, no sé qué tengo que hacer cuando se caen, no sé, estaba todo ansioso con eso. Y recuerdo que parte de lo que el pastor me ministraba era eso, como necesitas el diseño de Dios, necesitas entender cómo es Dios como tu padre. Y eso es lo que Dios va a esperar que tú le des a tus hijos, lo que vas recibiendo de Él, lo que vas aprendiendo de Él. Y hay algunas cosas. Primero, que para Dios la identidad va antes que los resultados. ¿Ok? En el fútbol, el director técnico de cualquier equipo espera que algún jugador meta 2 o 3 goles para ver si lo pone de titular. O sea, se mide, ¿verdad? El futbolista se mide por rendimiento. No es, o sea, si eres bueno,
vas ganando más, si eres malo, vas bajando de categoría. Es como lo vemos, ¿verdad? Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos valora a nosotros por los resultados que le damos. Eso es lo que a veces tenemos aquí grabados, como en la medida que yo mejoro, Dios me va posicionando mejor. No, tu posición como hijo es inmutable. El amor de Dios por ti fue demostrado por medio de Cristo y no cambia nunca. De hecho, en Mateo 3:17 está este texto cuando pasa esto, dice: y una voz desde el cielo decía: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. El Padre Celestial hablando acerca de Jesús, acerca de Cristo. Y Jesús no había multiplicado los panes. Jesús no había caminado sobre las aguas. Jesús no había sanado a nadie. Jesús no había liberado a nadie. Jesús no había ido a la cruz. No había resultados. Y ya el Padre decía: yo estoy complacido de ti. Y quiero que sepas que esto es una realidad para nosotros también. Dios está complacido de nosotros no por lo que nosotros hacemos. Y ahí está el tema. Nosotros hacemos las cosas y buscamos hacer lo mejor que podemos porque queremos honrar a Dios. No porque queremos agradarle. Ya le agradamos, no por nosotros, sino porque Cristo en su justicia nos justificó a nosotros. Es entender que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o me ame menos. Si yo llego a creer que Dios está decepcionado de mí, no he entendido la cruz. O si yo llego a creer que Dios me está aplaudiendo por lo bien que estoy haciendo las cosas, no he entendido la cruz. Porque la cruz suple ambas cosas. Tanto lo que yo no alcanzo, porque de nuevo las buenas obras mías no alcanzan el nivel de lo que Dios ha determinado. Entonces nosotros como padres necesitamos aprender. Desde la semana pasada estoy hablando de esto. Necesitamos aprender a amar a nuestros hijos, a demostrar que los amamos, pero no por lo que logran, sino simplemente porque son nuestros hijos. De nuevo, hay que celebrar sus victorias, hay que celebrar las cosas que hacen, pero ellos tienen que entender que nosotros los amamos porque son hijos, son nuestros hijos. Ya no tienen que hacer nada. Entender que se van a equivocar y que ellos nuestros hijos tienen que ir entendiendo, no importa la edad que tengan, que ante los errores hay corrección, pero el amor no cambia. Que la corrección no implica que yo lo amo menos. Al contrario, bíblicamente el padre que ama, corrige, ¿verdad? El padre que ama, disciplina, pero disciplina de una manera correcta, para restaurar, no para destruir. Miren, la Biblia dice que Dios nos corrige. Y de hecho el apóstol dice, desen por privilegiados cuando venga sobre su vida la disciplina de Dios, porque eso quiere decir que Dios los ha adoptado como hijos. Porque Dios no va a disciplinar al que no es su hijo, porque el padre al que es hijo disciplina. O sea, Dios disciplina, pero Dios corrige nuestra vida. Pero si su disciplina es para restaurar nuestro corazón, su disciplina es para enseñarnos el camino correcto, ¿verdad? No es una disciplina como la que a veces nosotros tenemos, que es para desahogar nuestra frustración. Muchas veces es así y es lo que pasa. A veces nos pasa, pero miren, un buen padre corrige a su hijo para que juegue mejor, no para sacarlo del equipo. Es para que se mantenga en la cancha, para que se mantenga pilas de lo que está pasando, para que tenga control, para que aprenda a manejarse en las diferentes circunstancias que están sucediendo. Pero quiero que sepas, papá, eso no se hace de lejos. Eso se hace estando ahí con ellos, tratando de estar lo más presente en sus vidas. Por eso, el punto número 2, papá, que quiero compartir contigo: el partido se gana en la cancha, no afuera, no desde lejos, no desde la tribuna. Estamos llamados a estar cerca. El enemigo ha logrado, lo decía la semana pasada, una desconexión tremenda
generacional, ¿verdad? Donde los padres estamos en nuestros asuntos, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, y los hijos están en su cuento, en su pantalla, en su juego, en sus estudios, y pareciera que estamos en mundos distintos, separados. Y sí, las realidades que ellos viven son distintas a las que nosotros estamos viviendo, pero necesitamos estar presentes, tanto física como emocionalmente, en la vida de nuestros hijos. Porque quiero que sepas, eso es lo que Dios también nos da a nosotros. Miren, la promesa más hermosa en la Biblia es la promesa de que Dios va a estar con nosotros todos los días. Dios podría decirte, mira, te voy a dejar la Biblia, te voy a dejar una guía, te voy a dejar una palabra y desde lejos te voy a ver. Pero no, Dios prometió, te voy a dejar la guía, te voy a dejar el Espíritu Santo, pero quiero estar. Yo te prometo que mi presencia va a ir contigo, que voy a estar contigo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer con nuestros hijos también, ¿verdad? Nuestros hijos no necesitan superhéroes de películas, ¿verdad? Como gente que hace cosas de vez en cuando y luego desaparece y nadie sabe quién es. No, nuestros hijos necesitan un papá presente, no perfecto, un papá que se equivoca, un papá que tiene días buenos, un papá que tiene días malos, y eso forma parte de nuestro crecimiento, ¿sí? Pero papás que están trabajando en la relación con sus hijos. Muchos de los que crecimos sin un papá así nos hemos dado cuenta de cuánto hizo falta eso. Pero bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestros hijos. Seas mamá, seas papá, tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestros hijos, de invertir en nuestra relación con ellos, de invertir tiempo en nuestra relación con ellos. Y yo coloqué aquí, estamos llamados a moldear cómo levantarse, a moldear fe, no perfección en ellos. Yo sé que, y lo he vivido, ¿verdad? Se siente bien cuando nuestros hijos hacen algo muy bien, que les queda chévere, uno se siente como orgulloso, pero no estamos llamados a moldear en nuestros hijos perfección. Al contrario, lo que más está necesitando esta generación es aprender cómo levantarse cuando las cosas no salen bien. Lo que está necesitando más esta generación es aprender a levantarse cuando se raspan las rodillas, cuando la vida golpea de manera fuerte. Miren, Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Y eso necesitamos, lo vamos aprendiendo en nuestra vida. Dios nos va enseñando a levantarnos, pero también estamos llamados a enseñarlo a nuestros hijos. A nuestros hijos no les podemos enseñar que las cosas siempre salen como ellos quieren, porque a lo mejor en la casa pasa así, pero en la vida real no. Van a encontrarse con que la vida no siempre nos da lo que queremos, que las cosas no siempre salen como queremos, y que en la vida se falla. Que en la vida nos equivocamos. Miren, los mejores jugadores de fútbol del mundo han pelado penaltis en juegos importantes, en finales. ¿Y saben qué los hacen los mejores jugadores del mundo? Sino que en la próxima temporada, en el próximo partido, borrón y cuenta nueva. Y siguen jugando, y siguen aprendiendo, y siguen levantándose. Y eso es lo que los hace tan buenos. No que no se equivocan, no, que se equivocan y siguen jugando y siguen levantándose. Y por eso este texto es tan hermoso, porque Dios dice, miren, el justo no dice que el justo no va a caer. Al contrario, dice que hasta 7 veces puede caer. Y cuando tú lees el texto original, en algunas versiones de hecho se traduce así, hasta 7 veces al día cae el justo. Y 7 veces se levanta, porque no es que 7 veces en la vida nos vamos a caer. No, la vida está llena de equivocaciones, de errores, de cosas que no sabemos y vamos entendiendo, pero la Biblia también dice, pero el justo tiene la capacidad de volver a levantarse, tiene la capacidad de volver a tomar el lugar que tiene que tener y avanzar. Por eso yo creo que
para esta generación estamos llamados a moldear fe. Que fe es confiar en Dios en las mejores circunstancias, pero también en las que no son tan buenas para nosotros. Confiar en Dios cuando estamos arriba y confiar en Dios cuando estamos abajo, cuando estamos caídos, cuando necesitamos fuerza para levantarnos. Y eso, familia, la fe no se moldea con palabras religiosas. La fe no se moldea diciéndole a nuestros hijos, tranquilo hijo, gloria a Dios, todo va a estar bien, aleluya. No, la fe se moldea cuando ellos nos ven a nosotros confiar en Dios en los momentos difíciles. Cuando ellos nos ven, miren, a veces ni lo dimensionamos, sobre todo los que tenemos hijos más pequeños. Los que ya tienen hijos grandes ya se dieron cuenta hace rato. Pero los que tenemos hijos más pequeños, es impresionante cuánto nos ven nuestros hijos. Es impresionante cómo nos copian, pero ellos nos ven en los momentos de crisis, ven cómo reaccionamos. Ven cuando estamos buscando ayuda en otra gente y no estamos buscando la ayuda en Dios. Ven cuando nuestro corazón no tiene fortaleza suficiente para confiar en los momentos difíciles. Ven cuando nos quebrantamos. Ellos están viendo todo. Y no solo están viendo, están aprendiendo a cómo enfrentar esas situaciones por medio de eso. Entonces, parte de lo que los padres, sobre todo los padres, desde la semana pasada lo estoy hablando, que somos como alérgicos a la manifestación de emociones, ¿verdad? A la manifestación de palabras de afirmación, de amor, de ver a nuestros hijos, decirles te amo, de expresar el amor por medio de gestos, pero también se moldea reconociendo cuando nos equivocamos delante de ellos. Miren, yo no sé cómo fue su papá, el padrastro que hayan tenido, si tuvieron o no su mamá, pero en mi casa, si mi mamá se equivocaba o si mi papá se equivocaba, eso pasaba de largo. Era como, ay sí, bueno, y seguimos. Nunca, ¿verdad? No había una cultura en mi casa de que mi mamá se sentara a decirme, hijo, perdón, me equivoqué. Jamás. Mi mamá nunca hizo eso, mi papá tampoco. Jamás, aunque también se equivocaban. Pero parte de lo que yo creo que tenemos que hacer es eso, sentarnos con nuestros hijos. Nosotros lo hemos estado poniendo en práctica. Hijo, ayer te grité y no debí hacerlo. Perdón. Lo que hiciste está mal, pero yo no tengo que regañarte así. Yo no tengo que gritarte. Yo no tengo que pedirte las cosas de esa manera. Estuvo mal. Eso moldea fe en ellos, moldea un carácter correcto, porque entienden que como seres humanos, ellos lo saben porque nos ven, estamos en proceso de crecimiento, ¿verdad? Yo creo que es importante que nuestros hijos siempre sepan que Dios está trabajando en nuestro carácter. ¿Sabe cómo lo van a saber? Porque se los decimos, hijo, perdón, me equivoqué. Dios sigue trabajando en mi carácter. No estuvo bien. Eso va a hacer que nuestros hijos vayan entendiendo mucho más cómo funciona la vida, cómo funciona la fe, porque la fe no es igual a perfección. La fe no es igual a no equivocarnos. El problema de los padres de hoy no es que no se equivocan. Todos nos equivocamos. El problema es que nuestros hijos muy pocas veces reciben un perdón, hijo. No estuvo bien. Perdón, no debí hablarte así, no debí corregirte así. Perdón, eso no está bien y vamos a tratar de que no vuelva a pasar, ¿verdad? Eso hace que también nuestros hijos puedan ver y puedan verlo también en su vida a futuro. Ahora, antes que se me acabe el tiempo, quiero hablar de dos cosas que me parecen importantes. En Presencia Viva vamos a la gente, en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida, ¿verdad? Y desde hace como un mes he estado, porque Dios me ha dado la oportunidad, justamente este último mes, de compartir con algunas personas, de sentarme a conversar con algunas personas que están viviendo circunstancias, ¿cómo lo digo? Circunstancias atípicas dentro de la iglesia. ¿Cuál puede ser una circunstancia típica dentro de la iglesia?
un divorcio. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que el matrimonio es un diseño de Dios, ¿verdad?, que el matrimonio debe ser para siempre, pero en la realidad hay muchos que están separados. Y entonces, a veces pareciera que la iglesia no tiene respuesta para este grupo de personas que están separados. Este grupo de personas que tiene a sus hijos con la mamá. ¿Cómo hago, verdad? Y de nuevo, lo tengo como desde hace un mes porque Dios me ha estado dando la oportunidad de sentarme con estas personas, ¿verdad? Y me empezó a surgir la pregunta, ¿qué respuestas hay en la Biblia para estas personas? De nuevo, yo estoy de acuerdo, no era el diseño de Dios, fueron decisiones, malas decisiones, lo que sea, no importa la circunstancia. Y se me ocurrió llamarlo así, ¿verdad? ¿Cómo ser un buen padre cuando nos toca jugar de visitantes? Porque de verdad, estas últimas 2 semanas, sobre todo, se me han acercado algunos padres que no viven con sus hijos. Por separación, por migración, porque están lejos. Y es ¿cómo hago? O sea, porque yo entiendo que Dios es mi papá, pero ¿qué hago para que mis hijos entiendan eso? Y me puse a pensar, a orar. Y Dios, de verdad yo quisiera compartir algo con esto. Y lo otro también, ¿cómo hace una madre soltera para criar a sus hijos sin el papá? Porque de nuevo el papá es muy importante, así como lo es la mamá. Pero en la realidad a veces le toca a una mamá sola. ¿Y qué le decimos? Bueno, no, tus hijos van a salir ahí, ni modo. No era el diseño de Dios, pero nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Hay restauración en la presencia de Dios. Miren, por eso la Biblia dice que nuestro Dios en los cielos es padre de huérfanos y defensor de viudas. O sea, es Dios diciendo, miren, quizás las cosas no salgan según el modelo, pero aún en eso yo voy a estar para restaurar. Yo voy a estar para llenar eso que faltó en la vida de alguien que no tuvo papá. Yo lo he visto en mi vida. Dios lo puede hacer. Pero quiero compartirte algo de nuevo. Es posible que muchos hogares hoy cristianos no están dentro del diseño original por distintas razones, ¿verdad? Separación, de nuevo, migración, dinámicas laborales, falta de lo que sea, ¿verdad? En la realidad, qué bueno que la mayoría de los hogares estén dentro del modelo de Dios, pero la realidad es que a veces no pasa. Y lo que he estado hablando en estas últimas semanas ha sido que estas personas no encuentran un lugar en la iglesia. Porque de una vez, si estás divorciado, eres como, está en pecado, está lejos, separado del propósito de Dios, está alejado del diseño. Y llegamos de nuevo, nadie se lo dice, pero son conclusiones a las que van llegando por las mismas dinámicas de la iglesia. Porque cuando hablamos en la iglesia hablamos de familias. Siempre hablamos de familias porque de nuevo es el diseño de Dios. Defendemos la idea de Dios que es la familia. Pero hay uno que dice, pues yo tenía familia pero ya no la tengo. ¿Qué hago? ¿Cómo yo me encuentro en esto, verdad? Entonces hay algo que estuve leyendo y quiero que lo veas conmigo. Job capítulo 1 versículo 5 dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esto era una costumbre diaria. Mire, Job en el relato de la Biblia ya tenía hijos adultos. No eran niños, ¿sí? Y es muy probable que con muchos de ellos ya no vivía, no por separación, no por nada de esto. Pero sin embargo, él siempre tenía presente orar por sus hijos. Era una de las cosas, cuando leí esto hace como 3 semanas, dije,
Job siempre oraba por sus hijos, aunque ya no vivía con ellos, aunque era muy probable que con muchos de ellos ya tenían vida adulta, quizás hasta familia, no sabemos, porque la Biblia no nos dice nada acerca de sus hijos, ¿ok? Pero eran hijos adultos porque por la cultura participaban en los banquetes, y los niños no participaban de esa manera en eso, ¿ok? Participaban de otra manera. Entonces, es impresionante. Y quiero decirte algo a ti, papá, que no vive con sus hijos, que aún hay restauración de parte de Dios para tu vida. Que no estés dentro del diseño familiar como lo conocemos no quiere decir que Dios te ha abandonado. No quiere decir que Dios no está contigo. Y no quiere decir que Dios no quiere seguir usando tu vida como autoridad espiritual sobre la vida de tus hijos. Pero tenemos que, en ese caso, a estos papás les va a tocar ser más intencionales. En de verdad cubrir a sus hijos en oración. Si eres creyente, el primer llamado que tienes de Dios, si tus hijos no viven contigo, es orar por ellos. Orar por ellos. Y cuando tengas oportunidad de estar con ellos, ser intencionales en ser ese sacerdote. Todavía, miren, hay algo que tenemos que entender dentro del diseño de Dios. Por X circunstancias, que no vivas con tus hijos no significa que perdiste la autoridad sobre ellos, para nada. Sigues siendo la autoridad espiritual sobre la vida de tus hijos como hombre. Lo sigues siendo aunque no vivas con ellos. Y tienes que aprovechar al máximo el tiempo que tienes con ellos para nutrirlos, para enseñarles, para instruirlos, para orar con ellos, para estar presente emocionalmente. Puedes estar cerca aunque vivas lejos. Eso es posible. Puedes hacerles entender que tú estás con ellos, que tú estás para ayudarles. Tienes que seguir proveyendo, seguir cuidándolos. Tienes responsabilidades que no terminan por lo que determine un tribunal, ¿verdad? Específicamente hablando de un divorcio y responsabilidades. No, tu responsabilidad va más allá de eso, porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y a ti también quiero decirte algo, madre, que has criado a tus hijos solo. Dios lo sabe. Y lo que tú no puedes hacer, hay algo que tenemos que saber. Tú no puedes hacer lo que solo un hombre puede hacer. Hay parte de la identidad de tus hijos que solo podía venir por medio de su papá, pero no estuvo por una razón o la otra. Ahí es donde entra la restauración de Dios. Ahí es donde entra Dios a decir: yo soy padre de huérfanos. Yo suplo lo que el papá biológico no hizo. Y eso lo hemos visto, yo lo he visto de una manera muy personal en mi vida. Dios me ha llenado con su paternidad todo el vacío que mis padres no llenaron. Todo lo que debí recibir de mi papá y no recibí, Dios lo ha venido llenando. Porque es sumamente importante. ¿Por qué? Con esto termino. Número 4. Porque para ser buenos padres, para ser buenas madres, no importa, tenemos que primero aprender a ser hijos. Tenemos que primero aprender a ser hijos de Dios. Pareciera como fácil, ¿verdad? Una vez lo enseñé en un retiro. Tenemos palabras para el oficio del padre, paternidad. Tenemos palabras para una madre, maternidad. Pero no hay palabras en nuestro idioma para la tarea de un hijo. No existe. Hijastricidad, no existe. No existe la palabra. Porque pareciera que ser hijos es ser hijos. No. Ser hijos de Dios, tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios de nuevo. Nadie puede recibir nadie puede dar lo que no ha recibido. Y necesitamos tanto relacionarnos con Dios. Necesitamos tanto, cada uno de nosotros, conocer a Dios como Padre. Dios, miren, de los 252 nombres con los que Dios se le presentó a Israel en el Antiguo Testamento, Dios decidió en el Nuevo Testamento presentarse con un solo nombre: Padre.
Él era Elohim, Adonai, el Cancana, todos esos nombres. El Roy, el Shaddai, todo eso en el Antiguo Testamento era la manera en que Dios iba revelando al pueblo. Y eran importantes. Pero en el Nuevo Testamento todo eso desaparece. Y Dios se presenta como Padre. Es la relación más importante que tenemos que aprender a desarrollar con nuestro Dios. Él es el Señor, sí, el Shaddai. Él es Elohim, poderoso, creador. Él es el Roy, el que todo lo ve. Sí, Él es todo eso. Pero Él es tu Padre. De hecho, parte de todo lo que Dios nos promete ya en el Nuevo Testamento es eso. Gálatas 4, del 4 al 7 dice: como ustedes son sus hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y podríamos traer muchos textos, pero tienes que leer la Biblia por tu propia cuenta. Pero quiero que sepas, la relación más importante que necesitas desarrollar es tu relación con Dios como Padre. Cuando empiezas a conocer a Dios como Padre, dejas de hacer las cosas para ganarte el corazón de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Y entiendes que ya la tienes, que ya Dios está contigo. Empiezas a ver cómo Dios te abraza en medio de tus faltas, cómo Dios se acerca cuando te equivocas, cómo Dios te corrige con amor, cómo Dios te enseña, cómo Dios te guía, cómo Dios te pone límites claros, cómo Dios te pone en una lista lo que Él espera de ti. Pero sobre todo vemos a un Dios, si lees la Biblia te vas a encontrar con un Dios que te afirma, que te dice: te amo, que te dice: estoy contigo, yo voy a estar contigo, yo te apoyo, yo te ayudo. Y si te equivocas, te ayudo a levantarte. Y si las circunstancias te llevan por donde no quieres, tranquilo, yo voy a estar contigo igual. Ese es el Dios que vas a encontrar cuando empiezas a leer la Biblia. El Dios que se muestra como el único Padre perfecto. En Lucas 15 está la historia del hijo pródigo. Te voy a invitar a que lo leas si no la conoces. El hijo pide su herencia y dice la Biblia que se va y se gasta todo. Y no se lo gasta de manera, ni siquiera de buena manera, ¿verdad? Se lo gasta de la peor manera posible. Y luego dice la Biblia que él va a volver, pero vuelve con una actitud diferente. Dice: ¿sabes? Ya yo no merezco ser hijo. Voy a ser uno de sus sirvientes, voy a ser uno de sus esclavos, no importa. Por lo menos, pero que sé que en mi casa los servidores por lo menos comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahora. Estaba en una situación muy, muy complicada. Este hijo venía preparado para la consecuencia de sus acciones, las consecuencias normales. Yo pedí mi herencia, me quedé sin nada, yo no merezco nada más. Yo voy a pedir misericordia y que me deje trabajar para Él y ya. Pero yo sé que ya yo no merezco otra cosa. Pero por eso te voy a invitar a leerlo. Pero aquí vemos el corazón de Dios, porque la Biblia dice que aún cuando estaba lejos, el Padre lo vio y no se quedó esperándolo con brazos cruzados, como así te quería ver para ahí. Sí, como No dice la Biblia que corrió. Miren, no lee la historia y trata de detenerte en los detalles. No esperó que se cambiara, que se bañara. Fue, lo abrazó, lo besó. En su corazón su hijo había revivido, estaba muerto y había revivido. Mandó a que le buscaran ropa, no dejó ni que hablara. Después el hijo le dice: papá, yo no merezco, tú eres mi hijo, te equivocaste y la vida te ha estado enseñando. No tuvo que decirle: te lo dije, viste. No. El padre entendió que ya él había vivido
en carne propia las consecuencias de sus decisiones. El padre lo amó, lo abrazó, le mostró que él nunca había dejado de ser hijo, aunque se había equivocado. Y esto es lo que tú y yo recibimos siempre de Dios. El problema es que tú y yo a veces no tenemos una imagen correcta de Dios como nuestro Padre, y creemos que es como el papá que tuvimos, que cuando nos equivocamos nos está esperando con vara, con correa. No, cuando nos equivocamos Él nos espera, nos abraza, nos restaura. A mí me gusta imaginarme cosas. No sabemos las conversaciones de los días después de este padre y este hijo. El primer recibimiento fue así, pero no sabemos cómo pasó. Hubo fiesta ese día, pero al día siguiente seguro el hijo: papá, me pasó esto. Y bueno, hijo, espero que hayas aprendido. Pero para el hijo iba a ser muy importante esa primera impresión de: tú sigues siendo mi hijo, no importa cuánto te hayas equivocado. Y quiero leer algo que está en el Salmo 32, no está ahí. Con esto quiero que oremos. El Salmo 32:8 dice: el Señor te dice hoy: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esto es una promesa de Dios para la vida de todos nosotros. Dios te dice: yo te voy a instruir, yo te voy a mostrar el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Mire, ese es nuestro Dios como papá en nuestra vida. Pero ¿sabes qué, papá? Es también lo que Dios quisiera que empezaras a hacer con tus hijos. Vivas con ellos o no, instruirlos, mostrarles el camino de acuerdo a tu experiencia y sabiduría, darles consejos, velar por ellos desde nuestras limitaciones, porque esto lo hace Dios de manera perfecta, pero desde nuestras limitaciones también hacerlo. Ahora está el versículo 9, que también es para todos nosotros: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. El anhelo de Dios es guiarte, pero también es: hey, no seas terco. Yo quiero guiarte, yo quiero enseñarte, pero déjate guiar, déjate enseñar. Seguramente los que tienen hijos más grandes se han dado cuenta, ¿verdad?, que a veces son tercos para seguir instrucciones, pero no debería haber juicio en nuestro corazón hacia ellos, porque muchas veces nosotros somos así con Dios también. Familia, nuestro Dios es un Padre bueno. Necesitamos aprender a relacionarnos con Él como Padre y empezar a estar más cerca de la vida de nuestros hijos, a entender que la separación, que la distancia, incluso física, no es un impedimento para cumplir con nuestra tarea en la vida de nuestros hijos. Y quiero que oremos por eso. Quiero pedirte si te puedes poner ahí de pie. Padre, yo hoy oro en el nombre de Cristo Jesús por cada persona en este lugar, y clamo para que cada uno de nosotros aprenda a relacionarse contigo como hijos. Que aprendamos a verte como Padre, porque ninguno de nosotros puede dar lo que no ha recibido, y solo de ti podemos recibir la verdadera paternidad, Señor. Una paternidad perfecta, una paternidad que ama, que cuida, que protege, que provee, que corrige, que disciplina, que restaura. Necesitamos aprender a relacionarnos contigo de esa manera, Señor. Necesitamos aprender a verte como nuestro Padre, nuestro papá. Ese papá que quizás nuestro papá físico
biológico nunca nos abrazó, pero es un papá que abraza, un papá que afirma, un papá que besa, un papá que dice: yo voy a estar contigo, un papá que levanta. Señor, enséñanos a tener esta relación contigo, porque tu palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No queremos solo que sea un título en nuestra vida, queremos una relación así de profunda contigo. Por eso necesitamos tanto tu palabra, por eso necesitamos apartar tiempo contigo, por eso necesitamos acercarnos, para que podamos verte de la manera correcta, como nuestro Padre, como ese Padre que nos llena de su amor perfecto. Y entonces vamos a tener la capacidad de amar a nuestros hijos, de guiarlos, de ser los sacerdotes que ellos necesitan, de trabajar en su vida espiritual, de trabajar en su desarrollo personal, en su carácter, pero no desde nuestra propia experiencia, sino de lo que vamos aprendiendo de ti, Señor. Gracias te doy por cada padre en este lugar, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que se toman la responsabilidad en serio de hacer lo mejor que pueden para ser buenos padres para sus hijos. Tu palabra dice que nosotros somos malos, Señor. El único Padre bueno eres tú, pero queremos esforzarnos en cada día aprender de ti, que sea lo mejor que podamos para nuestros hijos, Señor. Queremos que esta generación sea marcada de una manera correcta por padres que les enseñan, que les instruyen, que fortalecen su carácter. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que ha diseñado tanto la paternidad como la maternidad, Señor, y es de ti que necesitamos aprender. Gracias por los hijos, Señor, que has dado. Danos sabiduría, no importa la edad que tengan hoy, Señor. Danos sabiduría para seguir sumando a sus vidas en cualquiera de las etapas en las que está, para seguir instruyendo, seguir aconsejando, seguir afirmando, Señor, su identidad. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.